yo creo que si hablamos de empresa y ¿no? de instituciones y de qué pueden hacer por este mundo, tiene que haber cercanía con el mundo. Muchas veces que nos pasa a las empresas que vemos a las instituciones muy lejos, bueno, en su poltrona, yo me los imagino en una especie ¿no? de la silla del árbitro del tenis, ¿no? Desde arriba viendo, pero hace falta bajar esos 4 escalones y escuchar un poco, porque creo que retroalimenta de manera muy positiva. Yo discrepo. Yo sí que creo que justamente las instituciones han tomado un poco el testigo de lo que realmente importa y sobre todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? Lo que buscan ahora que estamos viviendo esta crisis demográfica y de economía que se agota es sobre todo ver cómo pueden revertir la riqueza que se genera justamente en empresa y en personas, ¿no? Entonces, yo entiendo que las instituciones entienden la sostenibilidad como inversiones a largo plazo, así que yo diría... Estoy de acuerdo, o sea, y creo que ambos dos estamos como igual en el mismo camino, o sea, es necesario eso, el tema es cómo lo aterrizas y probablemente quizás em, el foco es el correcto, las líneas estratégicas son las correctas y hace falta entender mejor cómo articularlo y cómo aterrizarlo al día a día de No las... vais a estar de acuerdo conmigo ninguno de los dos, Vamos a ver. o al revés, yo estoy en desacuerdo con los dos. Es que yo creo que, hablando de cercanía, que apuntabas antes, se está completamente ajeno a la realidad. Estamos hablando de crecimiento económico y es verdad, España lleva, por coger el ejemplo español, 10 años de crecimiento del PIB ininterrumpido. 10 años, creciendo año tras año. Se nos cuenta que está creciendo el Producto Interior Bruto, pero no se nos cuenta otra realidad, que ayer mismo la contaba Cáritas y fue esa, ¿no? En 10 años ha crecido también el porcentaje de gente en riesgo de exclusión social. 1 de cada 5 personas en nuestro país, 1 de cada 5 está en riesgo de exclusión social. Entonces, si crece el PIB y crece la pobreza, algo estamos haciendo mal. Y luego, ya no hablando de personas, hablando de empresas. Tú lo sabes, tú tienes una empresa, tú también. Aquí hay 2 divisiones, ¿no? Una cosa son las pymes, que son 3 millones en España, y otra cosa son las grandes, que son 5.000 empresas. Las 5.000 van a un ritmo y las pymes vamos a otro. Y esa desigualdad existe también. Las ventajas que hoy tiene una gran empresa, no en nuestro país, en el marco europeo, no son las que tiene una pequeña y mediana empresa. Entonces, para mí, lo que tendrían que hacer tanto las instituciones como el mundo privado para tratar de reconducir esa situación es pararse un momento y ser conscientes de la realidad. La realidad no es la que se está pintando. Pero ahí, perdón, tomo tu punto, lo que dices tiene sentido, pero también hay que diferenciar una cosa que es la economía, ¿no? Que es la que genera la desigualdad con las instituciones, que es lo que intenta poner esa igualdad. Yo creo que las instituciones son muy conscientes de los problemas que recalcas y que ellos justamente su rol es ajustar la economía y el mundo desbocado en el que vivimos con la vida real, que son las Pero personas. igual hay que ser un poco más radicales, ¿no? Quiero decir, ¿en qué momento tenemos que apretar el botón? Digo, porque hay un instituto que se dedica a estudiar la evolución de la democracia en el mundo, ¿no? Hace solo 15 años, el 46% de la población mundial vivía en regímenes autocráticos. El 46%. 15 años después, somos el 72% de la población mundial bajo regímenes autocráticos. ¿Qué más tiene que ocurrir para que pongamos en marcha alguna medida un poco más radical? Estamos evidentemente en una crisis de modelo. Cualquiera que tenga ganas de abrir su mente al mundo, y en esto estamos los 3 de acuerdo, sí, bien. Estamos ahí. Y por eso decía yo, creo que lo importante es la cercanía. La cercanía es escuchar, pero escuchar bien y pasar de la macro a la micro. Y la micro incluye a las pymes. Pero también las grandes o semigrandes nos creemos que nos escuchan menos. Yo tengo agravios comparativos con sectores o con empresas que dentro de mi sector son mucho más poderosas que la mía. Obviamente el poder siempre va a estar ahí. Es que el poder es el poder y no podemos darle la espalda y entender que no existe y que no hay vivir en una quimera donde ojalá, ¿no? Se regulara más. Pero creo que realmente la única manera es acercarse y escuchar de verdad. Y escuchar a diferentes entes, entidades, a diferentes organismos
y no darle más importancia a uno que a otro. Y es verdad que es normal que de alguna manera a algunos le pongan la alfombra roja y a otros alguna piedrita en el camino. Pero si las instituciones quieren de verdad, porque creo que estamos ahí y creo que Europa y los estados hacia abajo lo están entendiendo. O sea, estamos ante una crisis y tenemos que reaccionar de otra manera. Crisis global, en general, de todos. No es económica, estamos creciendo, pero yo no veo que percibo, al menos de las instituciones, síntomas de alarma. Por mucho que crezca el PIB, la gente está nerviosa. Es que estamos todo el rato como a la defensiva. Hay que proteger el estado del bienestar, hay que proteger los derechos, hay que poner un escudo social. Si estamos a la defensiva, significa que alguien está atacando. Y en cualquier deporte, el que está a la defensiva pierde. Entonces, diría que nos han robado eso. Y no nos lo ha robado un ente ni una conspiración internacional. Nos lo está robando gente que quiere llegar a las instituciones para vaciarlas. No estoy de Cuando bueno, Me cuesta esto. Es que además antes dijiste que quién apretaba el botón. Yo es que no creo que ninguna institución ni nadie que esté en una institución tenga el poder de apretar ese botón. La inercia la aprieta el botón. Y sí, el problema no es local, es que tendemos a pensar de una manera ombliguista porque nos afecta a nosotros y a nuestro entorno y como mucho a nivel supranacional, ¿no? Pero al final vivimos en una economía global, es que en realidad... no, pero sí, estamos de puta madre. Es que el problema que tenemos es que aquí estamos de puta madre. Es que creo que no somos conscientes de lo que está pasando a nivel global. Totalmente de acuerdo contigo en que el problema es global, pero aquí no somos conscientes porque no nos ha llegado la ola. Pero va a llegar, ¿eh? Va a llegar rápidamente, pero bueno, no hay más que ver la demoscopia. La gente joven, ¿qué es lo que está pensando? Tú le preguntas a la gente joven hoy, a los menores de 24 años, y no asocian sistema democrático con bienestar económico. No lo asocian. Lo que nos ha costado construir 60, 70 años después de una gran catástrofe como fue la Segunda Guerra Mundial, se está viniendo Estamos más cerca de... porque el relevo no asocia lo que hemos construido con su bienestar económico. Pero la pregunta es, ¿no? Yo comparto muchísimo de lo que dices. Pero ¿qué harías? ¿No? La pregunta es ¿qué haríamos? ¿Cómo lo aterrizas? Estoy muy de acuerdo con la pregunta y al principio decía, de entrada, ser consciente de la realidad. O sea, no estar todo el día diciendo que estamos creciendo, que esto va bien, que crecemos por encima de la media, que fíjate que lo mal que están en otro sitio para consolarnos nosotros. Hay mogollón de elefantes en la habitación. Pero yo creo ahí discrepo mucho, ¿eh? O sea, está guay. Sí, estamos en presupuestos, discrepo mucho porque yo creo que una de las cosas que sí que son palpables es que la gente está muy conectada con la realidad y todo el mundo e instituciones públicas saben cuáles son los problemas. Yo creo que la gente joven sabe exactamente el punto en el que estamos y yo creo que justamente son los tractores. O sea, de hecho, nuestra generación estamos ya en ese puente de estamos levantando un pie y poniendo el pie para dejar el relevo a la gente joven. Entonces me parece un poco menospreciar el intelecto y las capacidades de la gente joven. Yo creo que es un problema de valores, que al final nuestros valores no empastan con los valores que están viniendo y yo creo que esa batalla sí que es de todos, pero no tenemos que ser los líderes ni buscar esa solución. Yo creo que, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que los mimbres están, ¿no? La gente tiene las capacidades para poder tomar ese relevo, pero hay una crisis de esperanza. Entonces hay que darle a la gente joven esperanza. ¿Cómo se la das? Les tienes que dar realmente planes, ideas y capacidad, financiación, ayudas públicas que no sean una maraña de burocracia para que esa atracción no se acabe muriendo. Porque si tú eres capaz de llevar a cabo un proyecto, alguien te ve, se suma, ¿no? Es esto se meme de un tío bailando y de repente viene otro loco y baila con él y de repente son 30 personas bailando. Eso es lo que hay que, yo creo que empezar a impulsar. Vale, yo por mi parte, viniendo del mundo del emprendimiento y liderando programas de emprendimiento, yo sí que considero que animaría, ¿no? A la gente joven y animaría un poco a ese relevo a emprender y a crear, porque al final generar empresa con valores distintos, evidentemente, ¿no? Es generar riqueza y entorno. Y cuando generas justamente riqueza hay abundancia, ¿no? Entonces yo sí que animaría y tiraría por esa solución. Yo no pondría el peso en la gente joven.
Los menores de 30 años no tienen el poder hoy, no lo tienen de ninguna manera. Entonces yo creo que somos más nosotros y los que están por encima nuestro los que tenemos que delegarlo. Entonces apuntabas una cosa, tú otra, y yo creo que apuntaría una tercera, relacionada con la democracia o la administración, desburocratizar. Absolutamente. La segunda, relacionada con el emprendimiento, hacer más fácil la creación. Es muy difícil crear hoy, ponemos mucho en valor cómo repartimos, pero poco cómo se crea, y se prestigia poco la figura del creador, ¿no? Y la tercera, complementando las vuestras dos, es la cohesión, hilando con el primer dato que daba al principio. O sea, no hay una sociedad que funcione sobre la desigualdad. Y tenemos 1/5 de la población en riesgo de exclusión social, aunque estemos de puta madre tomando un vino en este sitio. Pero esto existe aquí, en La Guardia, en Vitoria, en Bilbao y en el conjunto del país. Así que En democracia, el mundo. creación y cohesión. Pues nos quedamos con eso, yo creo.